A todos un saludo muy especial. Bienvenidos a esta sesión de especial de Academia Podcast, en donde aprenderemos algunas técnicas y empezaremos a trabajar el software de audio de Adobe Audition. Es una herramienta, sin duda alguna, útil y, por supuesto, muy utilizada en el gremio, en el sector del audio, de la producción musical, eh, para sistemas de audio de Windows, para PC. Y el otro, digamos, software que es muy reconocido es el de Pro Tools. Les habla Juan Carlos Abril, creador de Academia Podcast, esta escuela de voz y de sonido. Y bienvenidos a este curso virtual que estaremos realizando acerca de Adobe Audition. Hoy vamos a compartir y vamos a ver qué es el sonido y qué es el audio. Estos conceptos básicos nos permitirán al final de la sesión poder realizar algunas acciones básicas en el Adobe Audition. De manera pues que vamos a estar revisando la diferencia entre sonido y audio y por supuesto a partir de esas diferencias nos vamos a ir adentrando en diferentes, digamos, aspectos técnicos que realmente los necesitamos para poder manejar el software de Adobe Audition. Rápidamente entonces les comparto el sonido. ¿Qué es el sonido? Primero, hay una diferencia muy grande entre el sonido y el audio. El sonido, tengamos en cuenta, es un fenómeno físico. Y esto es clave porque sin duda alguna no es lo mismo que hablemos de audio y que hablemos de sonido. O sea que aquí ya tenemos una diferencia. Partimos desde luego de este sonido que básicamente hablamos de un aspecto físico y cómo podemos observar o percibir en el sonido. Básicamente en términos gráficos, el sonido lo podemos observar en formas de onda. Formas de onda. Es decir, las ondas viajan a través del aire y el sonido lo origina, en este caso, para mi caso, lo estoy originando yo. Lo puede originar una voz humana, un instrumento musical, un ruido, un silbido, cualquiera sea, hacia uno de nuestros receptores, es decir, nuestros oídos. Entonces tengamos presente esta diferenciación. Fenómeno físico, lo observamos en forma de onda, las ondas viajan a través del aire y básicamente el sonido lo puede originar la voz humana, un instrumento musical, un ruido, etcétera, etcétera. ¿Y hacia dónde va? A un destinatario, a un receptor, es decir, nuestros oídos. A diferencia del audio, ¿qué es el audio? Es la representación análoga y digital del sonido. Análogo, hablamos de, digamos, formatos antiguos, como por ejemplo sistemas de audio en donde tenemos consolas que no son digitales. Lo digital tiene que ver básicamente ya con sistemas binarios de unos y ceros y la captura que hace el sonido. Análogo, por ejemplo, tenemos, para quienes no saben, antes se grababa en cintas de casete. Estas cintas eran cintas magnéticas y estas cintas magnéticas básicamente capturaban las diferentes señales de audio que uno metía y por eso teníamos una representación análoga del audio y ahora, hoy día, básicamente ya con este boom y con estos auges de la tecnología, tenemos una representación digital del sonido a partir de unos y ceros en los computadores. Por supuesto, lo que realizamos nosotros con el audio es la grabación, la manipulación y la reproducción del sonido. Tengamos en cuenta estas dos diferencias entonces. El primero, el sonido es un fenómeno físico y el audio ya es una representación análoga y o digital del sonido. Tengámoslo en cuenta para que arranquemos con estas bases conceptuales del tema del audio para Adobe Audition. Ahora, vamos a ver tres cosas, tres aspectos que los verán o por lo cuales configurarán ustedes cuando uno cree un audio en Adobe Audition. ¿Qué es una frecuencia?
Una frecuencia básicamente es la unidad básica que se mide en hercios. La frecuencia, si hay una forma de onda que estamos hablando del sonido, la frecuencia es esa unidad básica que se mide en hercios. Y básicamente es esto, una forma de onda exclusivamente que te estamos mostrando acá, ¿ya? Con un número de reproducciones específicas y con una amplitud específica, ¿cierto? Entonces, el número de repeticiones que ocurre de una oscilación como esta en un tiempo determinado, a eso le llamamos frecuencia, ¿de acuerdo? Y la frecuencia se mide en hercios. Es clave esto porque nosotros vamos a tener más adelante, digamos, la necesidad de observar o de ver representaciones de audio que están así en formas de onda. ¿Qué es la velocidad de muestreo? Esto ya para el Adobe Audition es un aspecto muy importante. La velocidad de muestreo es el número de veces que cambia una señal digital. Número de veces que puede cambiar una señal digital. Esto es una señal digital, la que estoy mostrando aquí. ¿Ya? Ese número de veces que se convierte esa señal o que cambia esa señal digital se convierten en ondas sonoras que identificamos como música. Es decir, aquí puede haber un sonido de voz o una música o un instrumento musical, como vimos en las características del sonido en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad de muestreo es el número de veces que puede colocar el software de audio digital en estos punticos para poder capturar y representar el audio que estamos ingresando. Por decir algo, si esta representación de audio es una parte de mi voz, el número de veces que ocurre en los puntos viene siendo el número de veces para poder capturar ese audio, y con lo cual la velocidad o el Adobe Audition estaría midiendo esa velocidad de muestreo. Los píxeles, el ejemplo más grande o el ejemplo más importante lo traemos de la fotografía. ¿Por qué de la fotografía? Porque en la foto en la foto digital, lo que hace que la foto digital sea visible o no visible es a través de los píxeles. Los píxeles son los puntos que representan una imagen. Entre más píxeles tenga, pues mucho mejor la representación. Entre menos píxeles tenga, pues obviamente no se va a ver o más borroso se va a ver. Entonces, el estándar en audio es esta metáfora que hablamos de los píxeles en la foto. El estándar de audio para nosotros trabajar o grabar, ténganlo muy en cuenta y subráyelo, grábenlo, es 4400 Hz o 48000 Hz. Estos son los estándares para el MP3 que nosotros siempre vamos a configurar en el Adobe Audition. Y tiene que ver con esa velocidad de muestreo, es decir, es el estándar en donde la ingeniería de sonido ha determinado ya que con ese número de píxeles o de puntos que pone el software digital en la señal, en esta señal, una señal puede ser voz, puede ser un instrumento, puede ser un ruido. Entonces el número de veces o el número de puntos que pone digamos, el computador en una señal digital, pues es el estándar de audio que vamos a usar nosotros. Siempre 4400 o 48000 Hz. Eso es básicamente la velocidad de muestreo el concepto de velocidad de muestreo. Y finalmente hay un concepto muy importante que se llama la profundidad de bits, que es la resolución de captura de una señal de audio en relación a la amplitud de onda. ¿Qué significa la amplitud de onda? La amplitud de onda es el volumen que puede tener entre este punto y este punto. Si es más alto, pues habrá más volumen, ¿sí? Y si es más bajo, pues aquí hay más bajo volumen. Entonces, la profundidad de bits es esa resolución de captura de la señal de audio en relación a esa amplitud de onda, es decir, el volumen, qué tan alto o qué tan bajito se escucha. Y determina el máximo o mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Máximos y mínimos, en este caso, máximos y mínimos. Hablamos de decibeles porque el decibel es la unidad de medida del audio. Por tanto,
Entonces en Adobe Audition hay para configurar 32 bits, 24, 16 y 8 bits, en donde 32 viene siendo la mejor resolución, la mejor calidad sonora que podemos tener nosotros, y 8 bits viene siendo el menos capacitado, la menor resolución para tener en cuanto a la qué tanto puede ser audible o no audible un track, en este caso de MP3 o de WAP. Entonces vamos a ver esta parte. Bien, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Dicho esto, de estas tres claves de audio y de sonido, de estos tres conceptos básicos, hoy lo que vamos a hacer es básicamente configurar la tarjeta de audio, que es el primer paso para nosotros empezar a trabajar en Adobe Audition. Apenas esté instalado el Adobe Audition, lo primero que tenemos que hacer es configurar la tarjeta de audio. O apenas vayamos a empezar a trabajar, ¿qué es lo primero que se configura? Este es el paso 1, la tarjeta de audio. Siempre, siempre. Así no tengamos tarjeta de audio, debemos verificar que lo que está configurado es el audio, es decir, el micrófono del computador y la reproducción, la salida, pues que sean los altavoces del computador. El paso 2, vamos a ver cómo crear un archivo de audio y posteriormente vamos a ver cómo grabar un archivo de audio. Entonces, con estas tres aspectos, con estas tres cosas que vamos a aprender hoy con el software de audio, pues vamos entonces a tener la clase básicamente completamente grabada. Aquí me voy a salir de la presentación y me voy para el Adobe Audition. Cualquiera sea la versión que tengan, los conceptos vienen siendo los mismos. El Adobe Audition está configurado para lo siguiente. Entonces vamos a ver el primer paso. ¿Cómo configurar la tarjeta de audio? Nos vamos a edición y en edición buscamos preferencias. Allí en preferencias buscamos hardware de audio, ¿ya? Entonces, aquí tenemos tres aspectos. La clase de dispositivo siempre se va a configurar en MME. Lo de la entrada predeterminada, entonces aquí es donde nosotros vamos a escoger. Aquí hay dos opciones. El micrófono High Definition Audio Device, que es el del computador, y el micrófono 2 USB Microphone, que es el micrófono con el cual yo estoy grabando en este momento, que es el micrófono que es un micrófono de USB conectado al computador. Listo. Y aquí la salida del audio la tengo yo configurada como los altavoces. Si tuviera una tarjeta de audio y con parlantes y demás, pues aquí mismo es donde la tarjeta me aparece y yo le digo utilice esta salida de la tarjeta de audio para que yo pueda escuchar. El reloj maestro es la salida de los altavoces High Definition, siempre se deja por defecto. La latencia siempre se deja en 200 milisegundos, que es básicamente la configuración estándar. Y la velocidad de muestreo, acuérdense que yo les estaba hablando de 4400 y de 48.000 hercios. Eso ya está configurado y es lo único que debemos hacer nosotros. Le damos a aceptar y queda lista la configuración de la tarjeta de audio. El paso 2, ¿cuál es? El paso 2 es cómo crear un archivo de audio. Perfecto, vamos a ver cómo se crea un archivo de audio. El archivo de audio, entramos a archivo, vamos a nuevo y en nuevo tenemos tres opciones. La sesión multipista, que es donde están los varios canales para poder hacer mezcla, y el archivo de audio como tal. Por tanto, dentro del archivo de audio tenemos tres criterios. Aquí le podemos dar el nombre, un título. Vamos a ponerle prueba de sonido. ¿De acuerdo? Prueba de sonido. Aquí vemos los hercios o la velocidad de muestreo en la que debemos configurar. ¿Cuál fue la velocidad de muestreo que vimos que debemos configurar para poder tener audios en MP3 y audios en WAV bastante sólidos o bastante buenos? Entonces puede ser 4400 o puede ser 48.000 hercios. Recuerden que esto, ¿de dónde sale esta información? Recuerden aquí la diapositiva. Entre más hercios, es decir, la configuración que debemos tener nosotros
es 48 o 4400. ¿Qué significa? Esos números. Es el número de veces que el Adobe Audition pondrá puntos en nuestra señal de audio que metamos, pueden ser una voz, un instrumento musical, lo que sea. Es el número de veces que va a poner aquí en la onda para que nosotros podamos escuchar muy bien este archivo sonoro. El estándar de la ingeniería, y en esto ya se han puesto de acuerdo todos los ingenieros de sonido y todo el sector de audio, es que es 4400 y 48000 hercios los estándares para eso. Entonces, dicho eso, nos vamos para, a ver, dicho eso, nos vamos aquí para el Adobe Audition y vamos a revisar entonces qué es lo que vamos a configurar. A ver, yo corro esta ventanita, yo la corro aquí para que me deje el espacio. Vamos a ver el Adobe Audition entonces. Velocidad de muestreo 48100, ya expliqué por qué razón y de dónde viene ese número. Los canales, tenemos canales estéreo y canales monofónicos. Estéreo es L y R, es decir, nosotros tenemos dos oídos, izquierdo y derecho. El estéreo es esa capacidad que tenemos nosotros de hacernos una representación del audio por los dos parlantes o por las dos orejas en este caso. Monofónico quiere decir un solo canal y 5.1 quiere decir el sonido envolvente, que es la mejor representación o el ejemplo mejor que podemos tener de un sonido envolvente es cuando nosotros estamos en el cine. Cuando nosotros vamos a cine, el sonido envolvente quiere decir que al frente de nosotros está básicamente configurado dos parlantes, dos atrás, y básicamente ese es el sonido envolvente. Bien, entonces realmente esta opción de canales es que tú decidas si quieres un audio en estéreo, es decir, por dos vías, L y R, left, right, o monofónica por una sola vía, o 5.1, que es la que, como explicaba, regularmente utilizan en el sonido envolvente. Esa es la configuración, por lo general nosotros siempre abrimos estéreo, y finalmente esta parte de 32 bits, ¿qué significa? La profundidad de los bits, es decir, de acuerdo a la onda, a la forma de onda que tengamos, la profundidad de los bits va a determinar esto, la captura de señal. Es decir, entre más volumen aquí o aquí tenga un audio, entre más alto o bajito esté un audio, eso se llama volumen o amplitud de onda, ¿cierto? El mínimo o máximo de decibeles, aquí va a tomar una medida de decibeles máxima y una medida de decibeles mínima. Por tanto, entonces, determina el máximo o mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Por tanto, en traducción, Adobe Audition tiene 4 configuraciones. Vamos a volver a ver acá. Básicamente, la de mayor resolución y mejor calidad, pues obviamente es 32 bits, flotante. 24, 16 y 8, obviamente ya van a restar calidad sonora, calidad en el archivo, y van a restar también el peso que tiene o que puede pesar un archivo. ¿De acuerdo? Entonces tengamos en cuenta esas dos cosas. Le damos a aceptar y aquí ya tenemos el audio. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos aquí las formas, la manera en que podemos escuchar nuestro audio. Ahora, el paso 2 dentro de nuestro reto de este capítulo. ¿Cuál es o qué significa? Vamos entonces, configuramos la tarjeta de audio y hemos creado un archivo de audio. Ahora vamos a grabar un archivo de audio. Bien, entonces volvemos a la Adobe Audition. Hemos configurado la tarjeta de audio. Recuerden, edición, preferencias y hardware de audio. Allí se configura la tarjeta de audio mediante la entrada y salida predeterminada de lo que nosotros decidamos poner. ¿De acuerdo? Este es el paso 1. El paso 2 ya vimos, archivo nuevo, archivo de audio para configurar el nombre, en qué velocidad queremos que trabajar, 48 o 4400, la que decidamos, si tenemos un sonido en estéreo monofónico o de 5.1 y finalmente la profundidad de los bits, es decir, qué calidad tenemos, si 32,
de mayor calidad o de volumen y 8 de menor. Entonces ya tenemos allí las dos formas y la tercera básicamente es cómo grabar. Cómo grabar es que voy a grabar parte de lo que estemos aquí haciendo. Hola, esto es una cuña de Academia Podcast. Este es un... Escuchas. Escuchas el podcast de la Academia. Bien, aquí ya tenemos un registro, ¿sí? Un registro de audio. Una señal, en este caso que fue mi voz, que es sonido, entra por el micrófono y pasa aquí al Adobe Audition. Todo lo que ingresa se llama señal de audio. ¿Y por qué audio? Porque finalmente aquí lo podemos manipular, la señal digital, y les quiero mostrar de qué se trata el tema. Que aquí, miren la forma de onda. Ahí está la forma de onda. ¿Ya? Menor amplitud, mayor amplitud. ¿De acuerdo? La amplitud es el volumen. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí ya tenemos el archivo grabado. Vamos a revisarlo. Escuchas el podcast de la Academia. Ahí está. Escuchas el podcast de la Academia. Ya está listo. Vamos a dar un poquito de volumen acá para mí. Y listo. Entonces, de esta manera podemos grabar archivos y hasta aquí básicamente está nuestra primera sesión de trabajo para el Adobe Audition. Repasen la clase, repásenla, revisen el archivo, ¿sí? Que les compartí y por supuesto, con base en esto, finalmente, ¿qué es lo que se hace al final? Vamos a que esto ya es el abrebocas para la segunda clase. Al final lo que hacemos es ir a favoritos y vamos a normalizar el audio. Vamos a ver qué significa normalizar en la siguiente clase, pero aquí ya lo tenemos. Escuchas el podcast de la Academia. Ahí está. Hasta aquí la primera clase. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Abril de Academia Podcast quien les acompañó en esta sesión de trabajo y en este video. Muchísimas gracias.